¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día nos movemos a una unidad distinta, que es la unidad 2. ¿Ya? Así que déjenme revisar nuevamente el programa, el curso, para que se acuerden en qué estamos. Bueno, la unidad 1, esto es lo que vimos, introducción al análisis de señales, y ahora nos metimos en la unidad 2, que es análisis de frecuencia y la transformada de Fourier. Y vamos a partir con el punto 1, que son básicamente elementos, la introducción de la unidad y algunos elementos que va a ser necesario introducir, que son cosas de álgebra lineal, pero que es importante revisitarlos por un tema de notación y para que recuerden los resultados que vamos a estar ocupando cuando introduzcamos la transformada Fourier y su interpretación. Así que es importante introducir esos elementos. Así que déjenme compartir mis notas. Ya. Muy bien, entonces, unidad 2, análisis de frecuencia y transformada de Fourier, es el título de esta unidad. Entonces, la idea básicamente es tomar los dos tipos de señales que introdujimos en la unidad anterior, las señales continuas y las señales discretas o las secuencias, y tratar de representarlas de una manera alternativa. Esta es la representación tradicional como una función del dominio del tiempo, para el caso continuo y para el caso discreto. Esto lo discutimos con bastante detalle en la unidad anterior. Pero la idea ahora es llevarlo a un dominio alternativo, que es lo que se conoce como el dominio de frecuencia, el dominio espectral o el dominio de Fourier. Y la idea entonces es utilizar una representación alternativa, para lo cual vamos a utilizar esta familia de funciones, que son las familias de funciones armónicas o sinusoidales complejas. Esta es la familia para el caso de tiempo continuo, que se denota por phi de WT, que es E a la JWT. Esta función es básicamente coseno de WT más J seno de WT. Básicamente introdujimos esta función en la unidad anterior y entendimos más o menos sus propiedades, cómo cambia esta función cuando es indexada por la frecuencia. Y vimos la contraparte de esta familia de funciones, que son las familias exponenciales complejas o sinusoidales complejas a tiempo continuo, que sería la versión equivalente a tiempo discreto, ¿ya? Phi de Fn, esta es la convención que vamos a estar utilizando. Esto es E a la J2 pi Fn. Ojo que el F chica es la frecuencia en este caso, a diferencia del caso continuo que era W, ¿ya? Esto es pi Fn. La gente también puede utilizar, denota 2pi por F como W, así que ambas convenciones son válidas, pero aquí me resulta más útil utilizar esta, y el F, recuerden que está en el rango de frecuencias fundamentales por las propiedades que estudiamos en la unidad anterior, que esta familia de funciones en realidad está completamente caracterizada en un soporte de medida 1, como función de F chica. ¿Ya? Esto lo discutimos con bastante detalle en la unidad anterior, cuando introdujimos el concepto de frecuencia a tiempo continuo y a tiempo discreto. Así que solamente para que recuerden por qué limitamos el análisis a este rango que se conocen como rango de frecuencias fundamentales. Entonces la idea básicamente es utilizar esta familia de funciones como base, así como la vieron en el curso de álgebra lineal. Esta va a ser una familia de funciones que tienen linealmente independientes, y vamos a ver que nos va a permitir representar o expandir o escribir como combinación lineal de ellas cualquier función x de t en el dominio continuo y x de n en el dominio discreto. Entonces vamos a utilizar esta familia de funciones como las funciones base, ¿ya?, del espacio. Esa es la idea. Entonces la idea es poder llegar a este tipo de expresiones. Ese es el objetivo un poco final de esta unidad, ¿ya? Llegar a poder escribir x de t como una combinación lineal de funciones sinusoidales complejas. Esta es un poco la integral. Aquí está representando la combinación lineal. Como es el espacio de los W es infinito denso, entonces en realidad las sumatorias se transforman en integrales, y uno quiere lo que quiere básicamente es poder decir que x de t, la función del dominio del tiempo, se escribe como combinación lineal de esta familia de funciones e a la JWT, donde los coeficientes de la combinación lineal aquí los llamamos chi de W, ¿ya? Es una convención que vamos a ocupar acá, pero después cuando introduzcamos formalmente la transformada Fourier vamos a introducir formalmente este objeto. Y aquí la integral es en dw, o sea, estoy integrando con respecto al índice de frecuencia, y de alguna manera la interpretación que tiene que ver con esto es que estoy escribiendo x de t como una combinación lineal, infinita no numerable, de funciones exponenciales donde los pesos de la combinación lineal son los importantes, lo que me definen cuánta información x de t tienen determinada frecuencia indexada aquí por w. Esto es lo que se conoce en general como la ecuación de síntesis en señales, en análisis de señales. Y la ecuación de análisis tiene que ver con determinar específicamente estos coeficientes que van a ser función de la señal que quiero representar. Eso es importante.
Y lo interesante es que hay una conexión directa con lo que ustedes vieron en el álgebra lineal, porque estos coeficientes, si la base es ortogonal, uno puede mostrar que estos coeficientes se pueden obtener como un producto interno entre las funciones que estoy considerando, esta familia de funciones sinusoidales complejas y la señal misma. Y esto es interesante porque el coeficiente asociado a la frecuencia W, que un poco es uno puede interpretar esto como la información de X en la frecuencia W, tiene esta interpretación de producto interno, o sea, de proyección, de proyectar esta señal, la señal X de t, sobre la función sinusoidal de frecuencia W. Y la información que tiene X de t en esta frecuencia es esencialmente la proyección. Vamos a introducir formalmente este objeto. Entonces aquí hay dos elementos interesantes que ya surgen y que son clásicos del análisis de señales, que es lo que se conoce como la ecuación de síntesis, que es el hecho que yo puedo escribir una función como una combinación lineal de funciones sinusoidales, ¿ya? Y la ecuación de análisis, que típicamente esto es lo que se conoce como el análisis espectral de una señal. Es como yo calculo cuánta información tiene X de t en determinada componente de frecuencia indexada por W. Y ese valor, que es un valor escalar, lo denoto como chi de W. En realidad esto después lo que formalmente va a corresponder a la transformada Fourier de X de t. Vamos a utilizar otra notación para eso, pero esta es la clase introductoria. Entonces lo importante es que identifiquen ya estas dos dimensiones de lo que vamos a estar mirando. La parte de síntesis, que es la ecuación de reconstrucción, cómo a partir de la información en frecuencia reconstruyo la señal en el dominio del tiempo, y la ecuación de análisis, que es cómo yo a partir de la señal en el tiempo obtengo su descomposición en componentes de información en el dominio de la frecuencia, que corresponden formalmente a un producto interno. Y es muy importante que hagan la conexión con lo que vieron en álgebra lineal, porque esto es esencialmente lo que vieron para el caso cuando usted hacer una rotación del espacio con una base ortonormal. ¿Ya? De hecho, vamos a estar revisando esos conceptos. La única diferencia es que en el caso álgebra lineal seguramente lo vieron en el caso finito dimensional, y aquí lo estamos viendo en un escenario infinito dimensional. Recíprocamente, este es el caso de las ecuaciones de Fourier, de alguna manera, en el dominio del tiempo continuo. Vamos a obtener las mismas ecuaciones a tiempo discreto. Aquí vamos a llamar chi tilde de f, f es la f chica. Aquí un poquito no se entiende mucho, pero este es el f chica. Si es que no lo entienden del todo, esto sería el f chica. E a la j2pi f por n en 2f. Esto sería la ecuación de síntesis, pero aquí la información de frecuencia la estoy denominando como chi tilde, para que no sea exactamente la misma notación del caso continuo. Y donde chi tilde tiene la misma representación del caso a tiempo continuo. Se puede entender como el producto interno entre la señal discreta, en este caso, y la familia de funciones sinusoidales indexadas por la frecuencia f. ¿Ya? Y esto también lo vamos a estudiar con detalle. Nuevamente aquí estoy dando la mirada sin overview de lo que vamos a estar viendo en esta unidad, pero esencialmente vamos a estar discutiendo este tipo de ecuaciones, donde nuevamente aquí hay una ecuación de síntesis, que es como yo escribo y que viene como combinación lineal de la información que tiene la señal en determinadas componentes de frecuencia y la familia de funciones sinusoidales complejas, y la interpretación de este término como la proyección de la señal en la componente de frecuencia f, que es proyectar, básicamente calcular el producto interno entre x y n y la familia exponencial compleja de frecuencia f, ¿ya? Que lo discutimos en la unidad anterior. Entonces, esto lo que quiero mostrarle aquí es para dónde vamos con lo que vamos a hacer en esta unidad. Me interesa que identifiquen ya los elementos que vamos a estar discutiendo, la ecuación de síntesis y la ecuación de análisis, ¿ya? Y la idea es que en esta unidad vamos a empezar a ver a lo largo, en el transcurso de lo que viene de esta unidad, vamos a ver los detalles de cómo efectivamente se calculan esta información. ¿Ya? Y cómo implementamos la ecuación de síntesis y cómo implementamos la ecuación de análisis. Entonces, yo creo que ya han escuchado más de alguna vez hablar del análisis espectral. De hecho, yo creo que ya lo hicieron en el curso de circuito analógico, en principio, cuando analizaron circuito en el dominio de las frecuencias. Pero aquí, aquí lo abordo de una perspectiva más que de sistémica, más una perspectiva de representación. Entonces, la idea es que cuando uno dice el análisis en frecuencia o el análisis espectral de una señal, lo que se refiere a la gente es típicamente calcular
el módulo del chi-w, aquí estoy mirando el caso continuo, acuérdense que chi-w era cuánta información tenía XTT en la componente frecuencia W. Entonces, cuando uno dice que queremos hacer análisis espectral de una señal, lo que uno quiere ver básicamente es cómo este escalar, acuérdense que esto es un escalar, la magnitud de ese escalar cambia como función de la frecuencia, ¿ya? Y en particular, por ejemplo, si uno hace una gráfica aquí de la magnitud del escalar como función de W y genero la gráfica magnitud versus frecuencia, uno quiere un poco identificar, por ejemplo, una determinada frecuencia W sub 0, cuánta información la señal tiene en la componente frecuencia W sub 0, que por ejemplo corresponde a esta forma de onda de frecuencia W sub 0. Y si yo miro esta componente acá, la pregunta que uno se hace es cuánta información la señal tiene en esta componente frecuencia W sub 1, que conceptualmente corresponde a esta forma de onda que tiene una frecuencia mayor. Entonces, cuando uno mira la distribución de energía de este escalar, de alguna manera estoy viendo cuánta información tiene la señal XTT en distintos modos de oscilación, ¿ya? Y eso es lo que típicamente la gente interpreta como el análisis de Fourier o el análisis de frecuencia o el análisis espectral de una señal. Y ese tipo de cosas que vamos a estar mirando. Entonces, esto correspondería gráficamente a la idea de la ecuación de análisis, como yo calculo este valor y lo grafico como función de la frecuencia, y esto es lo que se conoce típicamente como el análisis espectral, ¿ya? Vamos a ver después cuando transcurra el semestre que esta función tiene propiedades bien específicas. Por ejemplo, es simétrica con respecto al eje de dos. Por eso que se dan cuenta que tiene una forma simétrica. Vamos a entender esas propiedades en detalle. Y la ecuación de síntesis uno la puede interpretar como que, de alguna manera, con estos valores, x de w, yo de alguna manera lo que hago es multiplicar distintas formas de ondas sinusoidales, sumarlas, y esas contribuciones lo que hacen es reconstruir la señal XDT en el dominio del tiempo. Entonces esta es como una interpretación conceptual de la idea de que de alguna manera un XDT se puede escribir como una combinación de componentes de frecuencia. El tema conceptual aquí es que esto ya es una ilustración gráfica, nomás porque estoy considerando una cantidad finita de formas de onda. En la práctica, la ecuación de síntesis que mostramos involucra una combinación infinita de estas componentes, porque son infinitas las formas de onda que necesitamos para poder reconstruir XDT. Y finalmente con eso uno reconstruye la función en el dominio del tiempo. Y esto entonces esto es lo que típicamente se conoce como la relación tiempo-frecuencia. O sea, yo me voy de la información en frecuencia, combino esas componentes en frecuencias multiplicadas por estos pesos, que son la función chi w, para reconstruir la función XDT. Entonces, de esta manera me voy del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Y viceversa con la ecuación de análisis, me voy desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. O sea, me voy desde XDT a la determinación de los chi w. Entonces tengo esta mirada dual de que yo puedo un poco mirar la señal tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, y ambos dominios son válidos, porque de alguna manera el dominio del tiempo tiene que ver con una representación de la función con respecto a la base canónica, que es algo que también discutimos en la unidad anterior, ¿ya? Con las funciones delta, de alguna manera. Esta es una representación, ustedes pueden interpretar XDT como la representación respecto a la base canónica de la señal XDT. Entonces, esto es una ilustración gráfica de lo que la gente entiende como análisis espectral y cómo uno a partir de las componentes en frecuencia y los pesos de esto puede reconstruir la ecuación XDT utilizando la ecuación de síntesis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es como nuevamente esta es una unidad overview, ¿eh? Después vamos a ver los detalles. No se preocupen porque los detalles los vamos a ver en la siguiente cápsula de esta unidad. Ahora, otra razón por la cual es súper importante el análisis en el dominio de frecuencia, o sea, movernos al dominio de los chi W que puse acá, ¿ya? Esta representación alternativa, es porque ustedes vieron, de hecho en el curso de circuito analógico lo vieron de manera implícita y en el curso de ecuaciones diferenciales también lo vieron, que para resolver ecuaciones diferenciales es mucho más simple resolverla en el dominio transformado de Laplace o en el dominio de Fourier que resolverla en el dominio del tiempo. En particular, en el caso a tiempo continuo, ustedes vieron en el curso de circuito analógico que los sistemas LTI, lineales invariantes del tiempo, se caracterizan por el operador de convolución. O sea, la salida es la convolución entre la respuesta al impulso del sistema y la entrada. Y lo interesante es que esta representación en el dominio del tiempo que ustedes vieron para analizar circuito analógico, también vieron el análisis en el dominio transformado, el análisis en el dominio Fourier o el dominio Laplace, y se dieron cuenta que las operaciones de convolución en el dominio Fourier se transforman en operadores algebraicos mucho más simples, que son multiplicaciones. Esencialmente tengo que IW es igual a HW por XW, donde IW, HW y XW corresponden a las representaciones en el dominio de frecuencia,
de las funciones y, h y x, donde h es la respuesta al impulso, x es la entrada y la salida del sistema. Entonces, esto también es súper importante y una de las razones por las cuales la gente utiliza la transformada Fourier es porque tiene esta capacidad de simplificar el análisis de sistemas lineales, en particular lineales invariantes en el tiempo, y transformar operadores difíciles en el dominio del tiempo a cosas que en el dominio de la frecuencia son algebraicamente mucho más fáciles de manipular, que es lo que ustedes de hecho vieron cuando hicieron análisis de circuitos en el dominio de frecuencia, o en régimen permanente sinusoidal, etcétera, etcétera. Eso lo vieron con suficiente detalle, así que lo único que les quiero decir es que recuerden de eso, porque esta también es la justificación, la razón por la cual la gente utiliza transformada Fourier en el contexto de sistemas, en particular sistemas lineales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que tengo preparado como para la primera clase de esta unidad, es un overview, pero esta será una clase un poco más extendida porque quiero repasar cosas que ustedes seguramente vieron en el curso de álgebra lineal y que es importante que revisitarlas. Las voy a revisitar de forma rápida porque sé que son conceptos que ustedes ya vieron y manejan, pero como el curso de álgebra lineal lo vieron hace un tiempo atrás, es importante recapitularlo y revisitarlo en el contexto de lo que vamos a estar viendo en este curso. Así que lo que resta de la clase es más bien una suerte de sesión de recuerdo, un overview de lo que ya vieron en otros cursos, contextualizado en el ámbito de señales que estamos viendo en este curso, pero esencialmente un repaso de conceptos que ya conocen. Así que voy a ir relativamente rápido, no me voy a detener con el detalle que me detengo cuando veo conceptos nuevos en el ámbito de señales. Así que eso es básicamente mi disclaimer, para que lo consideren, ¿no? Muy bien, entonces vamos a partir con un rápido repaso de lo que vieron en el curso de álgebra lineal respecto a espacios vectoriales. ¿Ya? Ustedes ya saben lo que es un espacio vectorial, pero es importante que lo recordemos. ¿Ya? Entonces, un espacio vectorial E, esta es una notación que mostrará esta es del espacio, sobre un cuerpo. Acuérdense que un espacio vectorial está definido, lo que ustedes vieron para los espacios vectoriales tenía que ver con representaciones de vectores finitos dimensionales, pero esta es la definición. Un espacio vectorial E es un conjunto definido sobre un cuerpo que típicamente van a ser los reales, los complejos en nuestro caso. Típicamente en nuestro caso vamos a considerar el caso más general de los complejos. Este es el cuerpo que tiene la suma, la multiplicación y todas las propiedades de un cuerpo. El espacio vectorial tiene una suma, que es la suma de los vectores, y una multiplicación por escalar, que es la multiplicación entre un escalar del cuerpo y un vector. Esto también seguramente lo vieron con bastante detalle en álgebra. Donde se tienen las siguientes propiedades. Bueno, primero que nada la suma es conmutativa, la suma vectorial, ¿ya? Donde x y y son elementos del espacio vectorial, x más y, perfecto. Lo otro es la propiedad de asociatividad, que también ustedes la conocen muy bien, esta es la definición formal. Lo otro importante es la distributividad de la multiplicación por escalar respecto a la suma vectorial, que en este caso quiere decir que si ustedes toman un escalar alfa del cuerpo, que puede ser un complejo en este caso, y lo multiplican por la suma de dos vectores, eso es lo mismo que distribuir la multiplicación escalar en cada uno de los términos. ¿Ya? Lo otro importante es la existencia de un elemento neutro de la suma vectorial, que es el cero vectorial, ¿ya? Y la existencia de un inverso. Para cada x existe su inverso en el espacio, está bien definido, de tal manera que si lo suman me da el elemento neutro, cosas que ustedes conocen. Y lo otro, la existencia del elemento neutro multiplicativo de la multiplicación escalar, que típicamente se nota como 1 por x es x, y el 1 es el elemento, el neutro de la multiplicación escalar. Entonces, eso es formalmente lo que es un espacio vectorial, y lo que quiero aquí es que se recuerden de lo que vieron en el curso de álgebra lineal. La única diferencia es que en este caso vamos a utilizar la definición más abstracta de un espacio. El espacio es un conjunto, no es un vector finito dimensional, sino que es un conjunto nomás. Y después vamos a particularizarlo para el caso de señales, porque en realidad nuestro espacio vectorial va a ser el conjunto de señales, que es el objeto que vamos a mostrar en este curso. Pero son las mismas propiedades que vieron ustedes en el ámbito de espacios vectoriales finitos dimensionales, así que no se los asusten con ese tema. Otra definición que vieron en álgebra tiene que ver con vectores linealmente independientes. Se dice que un conjunto de vectores del espacio vectorial es linealmente independiente si para toda secuencia de escalares en el cuerpo, tal que esa secuencia de escalares distinto distinto del 0, 0, 0, que es el escalar trivial, entonces se tiene que combinación lineal de los vectores por estos escalares, ¿ya? Alfa 1 hasta alfa n, de hecho aquí tengo un problema en la notación, esto debería ser alfa, no lambda, así que aprovecho para corregirlo aquí. Alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, ¿ya? Es distinto de 0, ¿ya?
O sea, si para cualquier combinación lineal de vectores tal que es distinto del vector trivial, porque claro, si soy vector trivial, la suma te da trivialmente 0. Entonces, si para cualquier secuencia no trivial la combinación lineal es distinto del vector 0, eso quiere decir que ningún vector se puede escribir como combinación lineal de los otros y por ende son esos vectores, ese conjunto de vectores son linealmente independientes. ¿Ya? Así que esta es la definición que seguramente vieron en el ámbito finito dimensional, pero que se extiende de manera natural para un espacio vectorial general. Lo otro importante que no más probable es que también lo hayan visto en álgebra, pero el concepto del span, que es un concepto que se ocupa harto en señales, la idea del span de un conjunto. Entonces, si tengo un S, un subconjunto de vectores del espacio vectorial indexados por un conjunto I, esto es una notación nomás. Entonces tengo una colección de vectores indexados por un espacio I. Típicamente este elemento de indexación es un conjunto finito numerable, es el escenario que vamos a estar mirando en general. Entonces uno define el span como todas las combinaciones lineales que se pueden obtener a partir de estos vectores. ¿Ya? Y todos los vectores que se pueden construir como combinaciones lineales de este conjunto de vectores es lo que se conoce como el span de este conjunto. ¿Ya? Eso nuevamente un concepto, es una definición, pero es importante porque eso nos permite después introducir el concepto de base, ¿ya? De un espacio vectorial, que es algo que también tienen que haber visto en álgebra lineal. Entonces la definición 4 apunta a eso, sea S un subconjunto de vectores del espacio vectorial, como lo mencionamos en la definición 3 anterior. Se dice que este conjunto de vectores, que corresponde a S, es base, ¿ya? En realidad es base aquí del... disculpen, aquí hay un problema. No, me equivoqué. Entonces, sea S un subconjunto del espacio vectorial, pero S es un subconjunto, o sea, un subespacio vectorial. ¿No? Entonces, el S no es el conjunto de vectores, sino que es un subconjunto del espacio vectorial. Ahí está el problema. Estaba confundiéndome con la definición anterior. Entonces, sea S un subconjunto del espacio vectorial, se dice que esta familia de vectores indexados B sub I, con I perteneciendo al conjunto de índices y subconjunto del espacio vectorial, es base de S. ¿Ya? Eso es importante, el concepto importante. Estamos diciendo que este conjunto de vectores es base del subconjunto S y eso lo interpreto como un subespacio vectorial del espacio vectorial E. Sí cumple dos cosas. La primera cosa es que el span, la combinación lineal de esos vectores, corresponde al subconjunto. ¿Ya? Muy bien. Y lo segundo importante es que los vectores son linealmente independientes. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces uno formalmente dice que este conjunto de vectores es base del subespacio S. ¿Ya? Esa es una definición que también seguramente la vieron en álgebra. ¿Ya? Y en particular, hay casos bien importantes en este caso, en particular si el subconjunto de índices, o sea, el conjunto de vectores es finito, entonces en ese caso la dimensión, o sea, la cardinalidad de este conjunto, la cantidad de vectores, determina la dimensión del subconjunto S. Nuevamente eso es algo que coincide con lo que vieron en el curso de álgebra lineal. Si el conjunto de vectores es finito, por ejemplo 10 vectores, entonces, y el span de 10 vectores corresponde a S, entonces uno dice que, y esos vectores son linealmente independientes, entonces uno dice que la dimensión del espacio S es 10. ¿Ya? Y eso es solamente válido para el caso de vectores finitos. Ahora, si uno tiene un conjunto de vectores infinito, entonces en ese caso uno puede decir naturalmente que la dimensión del espacio es infinita. Si es que efectivamente, por ejemplo, tengo una colección numerable de vectores que expanden un espacio, entonces en ese caso estamos hablando de un espacio de dimensión infinita, un subespacio vectorial de dimensión infinita. ¿Ya? Y eso es perfectamente válido, y de hecho el tipo de escenarios que vamos a estar mirando cuando representemos las señales como vectores infinito-dimensionales, porque vamos a estar esencialmente mirando espacios de dimensión infinita. ¿Ya? Que un poco ahí está la distinción con lo que vieron en el álgebra lineal. En el álgebra lineal típicamente acotaron el ámbito de los espacios vectoriales al caso seguramente finito-dimensional, o a lo mejor mencionaron el caso de espacios vectoriales infinitos también. Pero aquí el foco definitivamente que vamos a estar mirando para efectos de este curso es el caso de espacios vectoriales infinitos y por los cuales vamos a tener una base que tiene una cardinalidad infinita de vectores que los representan. ¿Ya? Ya. Otra cosa importante es el concepto del producto interno. ¿Ya? Un espacio vectorial puede estar equipado con un producto interno. Esta es la notación que uno utiliza típicamente, esta doble corchete.
que va de X, E al cuerpo, a los reales o los complejos. Típicamente nosotros vamos terminando aquí el caso más general, donde el producto interno toma dos vectores y genera un valor que es complejo, ¿ya? Por eso que se dan cuenta que en la definición del producto interno estamos mirando el caso más general, donde el producto interno va a valores complejos, ¿ya? Y eso va a tener relación con lo que hagamos en el curso, porque cuando calculemos producto interno en nuestros espacios de señales, efectivamente nos vamos a dar cuenta que vamos a estar trabajando con funciones complejas, porque las funciones sinusoidales complejas son complejas, es la JWT, y por ende vamos a tener que lidiar con la versión más general del producto interno, que es la versión compleja que está presentada acá. Muy bien, entonces cumple básicamente 4 propiedades de un producto interno. Esencialmente las primeras 3 propiedades tienen que ver con que es un operador bilineal, ¿ya? ¿Y en qué sentido es bilineal? Lo primero es que si ustedes toman dos vectores en el primer argumento y calculan el producto interno respecto a z, básicamente aquí hay una propiedad de distribución. Entonces, ese corresponde al producto interno entre x y z más el producto interno entre y y z. ¿Ya? Ojo que la suma aquí en el cuerpo, ¿eh? Porque aquí está ahí en el recorrido del producto interno, donde la suma corresponde a la suma del cuerpo. En cambio, aquí la suma es la suma del espacio vectorial. Ese tipo de cuestiones tienen que estar conscientes de, típicamente vamos a estar utilizando una notación que es redundante, pero dependiendo del contexto es donde está definido la operación. Por ejemplo, aquí está la suma en el espacio vectorial, en cambio aquí la suma en el cuerpo, en lo complejo. Entonces, esa es la primera propiedad, que es la propiedad que típicamente ustedes conocen de los productos internos que analizaron en el álgebra lineal, en el caso finito dimensional, y que es una definición. Lo otro tiene que ver con las multiplicaciones con el escalar, pero fíjense, aquí la estamos pidiendo en el segundo argumento. ¿Ya? Eso es importante porque aquí nos vamos a dar cuenta que cuando miremos el caso más complejo hay una sutileza. Entonces, el producto interno de X con respecto a alfa veces Y es lo mismo que sacar el alfa como una constante afuera y calcular el producto interno entre X y Y. ¿Ya? Eso es otra propiedad importante de un producto interno. Esta es la propiedad importante que tiene que ver con que es conmutativo, pero aquí hay una conjugación. O sea, el producto interno entre X y Y es igual que el producto interno entre Y y X conjugado, ¿ya? Por ende, si se fijan de esta propiedad, ustedes pueden obtener una propiedad equivalente para la propiedad 2 cuando ponen el alfa en el primer argumento. Lo único que tienen que hacer es utilizar esta propiedad, calcular el conjugado, y les va a quedar alfa conjugado X y Y. ¿Ya? Estas 3 propiedades son las que determinan lo que se llama un operador bilineal, ¿ya? En álgebra lineal. ¿Ya? Por eso el producto interno se considera un operador bilineal. La cuarta propiedad tiene que ver con la capacidad del producto interno de inducir una norma, que seguramente es algo que también vieron en álgebra, porque uno puede calcular, definir la norma al cuadrado de un vector como el producto interno entre el vector y el valor y sí mismo. Este cumple es siempre mayor o igual que 0, y es 0 si solo si el vector corresponde al elemento neutro de la suma del espacio vectorial. ¿Ya? Es una propiedad también que un poco tiene que ver con el hecho que el único vector que tiene norma 0 es el vector nulo. ¿Ya? Y eso es importante porque da la capacidad de que la norma inducida por el producto interno cumple las propiedades adecuadas. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso es lo que define un producto interno. Es importante mencionar que un producto interno induce nociones de distancia en el espacio vectorial, porque en particular la distancia entre dos puntos se define como la norma de la diferencia de los vectores. Ojo que la diferencia de los vectores está bien definida porque básicamente X, la suma está bien definida, una ley de composición interna, y el menos 1 me refiero a menos 1 o escalar, así que todo esto está bien definido en el espacio vectorial, así que esto es un vector del espacio vectorial, por tanto la norma está bien definida porque la norma se definió aquí como el producto interno del vector consigo mismo. Así que efectivamente la distancia entre dos puntos uno la puede inducir a partir del producto interno, y la distancia tiene todas las propiedades de una distancia, que ustedes vieron en el curso de álgebra. No las voy a mencionar acá, pero es importante que las revisen si es que no las recuerdan. En particular podemos tener nociones de convergencia. Una vez que uno tiene una distancia en el espacio, entonces un espacio vectorial con un producto interno tiene nociones de convergencia y de distancia entre vectores. En particular, si tengo una secuencia de xn, una secuencia de vectores en el espacio que convergen a un x0 que pertenece al espacio, yo puedo decir que converge x0 si solo si, esto es una definición, incluso uno podría decir, si solo si la distancia, la norma, o la distancia entre xn y x0 inducida por esta cuestión, que es la norma xn menos x0, se va a 0, y este es un valor en los complejos, así que esta convergencia 0 tiene que ver con la convergencia de los complejos en el cuerpo, que tiene una distancia, tiene una topología, etcétera, etcétera.
Así que se dan cuenta un poco la norma, el Producto Interno induce una norma y la norma induce nociones de similitud, ¿ya? De distancia y nos permite incorporar las nociones de convergencia. Yo puedo formalmente decir que una secuencia converge a un punto en el espacio vectorial. Aquí estoy considerando el caso que el límite del punto pertenece al espacio. No necesariamente el límite de una secuencia pertenece al espacio, porque el espacio puede ser abierto, ¿ya? Pero en el caso de este ejemplo estoy considerando un límite que pertenece al espacio, que se le correspondería a un caso especial. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos revisitado varias nociones de álgebra lineal. ¿Ya? Otra cosa importante que seguramente van a poder utilizar en algunos de los problemas, las cosas son las desigualdades que uno obtiene a partir de las normas y el producto interno inducido en un espacio vectorial. En particular, hay dos desigualdades importantes que es importante que recuerden. La desigualdad de Cauchy-Schwarz, que me dice que el módulo o la magnitud del producto interno está siempre acotada por la multiplicación de las normas, ¿ya? Donde la norma es básicamente inducida por el producto interno, es una desigualdad importante. Lo otro es la desigualdad triangular. ¿Ya? Esto lo vamos a estar usando recurrentemente, ¿eh? La desigualdad triangular que me dice que la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Las demostraciones de estos resultados es importante que las revisiten, y están en cualquier texto de álgebra lineal, ¿no? Pero son exactamente las mismas en el caso más general, así que las pueden revisitar si quieren recordarlas. Y les recomiendo que lo hagan, de hecho, ¿eh? Para recordar estos conceptos. Finalmente nos movemos al concepto de espacio de Hilbert, ¿ya? Un espacio de Hilbert lo vamos a dar como H, ¿ya? Es un espacio vectorial, ¿ya? Es un espacio de Hilbert, tiene tres cosas importantes. Uno, H es un espacio vectorial, entonces tiene una suma y una multiplicación por escalar con respecto a un cuerpo, en las propiedades que definimos en la definición anterior. Así que lo primero que tenemos que recordar es un espacio de Hilbert es un espacio vectorial. Lo otro importante es que está equipado con un producto interno, así como introdujimos en la definición anterior. O sea, tengo nociones de distancia, nociones de convergencia, etcétera, etcétera. Y la otra componente importante es que es completo. ¿A qué me refiero con completo? Es que esencialmente es el concepto de un conjunto cerrado. Un conjunto cerrado, si lo ven en el caso más simple de los reales, un intervalo cerrado tiene la propiedad de que las secuencias que convergen y secuencias que pertenecen a un intervalo cerrado y convergen, necesariamente convergen a un límite que pertenece al conjunto, ¿ya? Porque el conjunto es cerrado. En cambio, un conjunto abierto puede tener la capacidad de que tenga una secuencia que está en el conjunto, pero que su límite no pertenece al conjunto. Por ejemplo, un conjunto abierto 0A puede tener una secuencia que converge a en el límite, pero el A no pertenece al conjunto porque el conjunto es abierto. Es un ejemplo de un conjunto abierto, ¿ya? Y en ese caso se dan cuenta que el límite no necesariamente pertenece al conjunto. Bueno, un conjunto completo tiene la capacidad que todas las cosas que convergen a cosas que pertenecen al conjunto. O sea, es cerrado de alguna forma. O sea, a eso me refiero con que el espacio de Hilbert es completo. O sea, está cerrado. ¿En qué sentido? Que si tengo una secuencia de vectores en H, recuerden que H es un espacio vectorial, así que estamos hablando de una secuencia de vectores indexada por los naturales, tal que converge en el sentido que define una secuencia Cauchy. ¿Ya? O sea, si yo sé que la secuencia converge en el sentido que el límite cuando n y m se va a infinito, ¿ya? Un par de índices que se van a infinito de la diferencia de estos vectores, entonces H es cerrado en el sentido que existe un punto en el espacio, que llamamos x0, tal que el límite de la secuencia. ¿Ya? Entonces, esencialmente un espacio que todas las cosas que convergen pertenecen al espacio, no hay nada que esté fuera del espacio. ¿Ya? O sea, el límite de las secuencias que convergen en el espacio son valores del espacio. O sea, es cerrado. Y eso le llaman completo también en algunos contextos. Entonces, es un espacio de Hilbert. Esencialmente un espacio vectorial con producto interno y que tiene esta cerradura. Los límites en el espacio están bien definidos. Muy bien, eso es un tecnicismo, pero en realidad no sé si lo ocupemos tanto, pero es importante que sepamos las definiciones, y estas son las definiciones que son tradicionales e importantes revisitarlas. Aunque no las ocupemos en su completa cabalidad, vamos a estar construyendo sobre esto. Y me parece importante revisitarlo y que recuerden estas nociones, y en particular las nociones de producto interno, que son las que vamos a estar utilizando para definir las transformadas. Muy bien.
Vamos a ejemplos de espacio de Hilbert. Esto es importante porque vamos a partir con algunos ejemplitos que seguramente ya vieron en el curso de álgebra lineal. Primero partimos con los vectores, reales o complejos, finitos dimensionales. Este es el caso que vieron en álgebra lineal, R a la n, ¿ya? O C a la n, los complejos a la n. Ese es un espacio de Hilbert, ¿ya? Donde el producto interno, seguramente lo vieron, el producto entre x y y se define de la siguiente manera: es la sumatoria de igual 1 hasta n. Esto es un vector finito dimensional, porque estoy en R a la n, así que este objeto tiene n componentes. Entonces la sumatoria de igual 1 hasta n, cuando me refiero a x sub i, me refiero a la componente y-ésima del vector. O sea, esencialmente lo que estoy diciendo aquí, esto es lo que está ocurriendo. Estoy representando el x barra como x1, x2 hasta xn. ¿Ya? Eso es el x barra. Seguramente esa es la notación que utilizaron en el curso de álgebra lineal. Entonces aquí el subíndice tiene que ver con la coordenada en el vector finito dimensional. Estamos en el caso C a la n. ¿Ya? Y estamos considerando el caso en general y aquí puede ser un número complejo. Entonces el producto interno opera de la siguiente forma, en este caso, se define de esta forma, en el caso finito dimensional. Es la multiplicación componente a componente entre las componentes del vector x a y, donde el primer argumento está conjugado y el segundo no. De hecho aquí me equivoqué, esto está malo. Es el primer argumento del primer vector el que va conjugado. Es una convención, ¿ya? Es la convención que vamos a estar ocupando en este curso de aquí para adelante. Siempre recuerden, el primer argumento, las componentes del primer argumento es las que el producto interno va conjugado, no las del segundo. Eso es consistente con la definición. Recuerden la definición cuando definimos el producto interno, sus propiedades como un operador bilineal. Se acuerdan que la segunda propiedad tenía que ver con la multiplicación escalar. El escalar salía para afuera, pero del segundo argumento. Eso es consistente con esa convención. ¿Se fijan? Porque el segundo argumento no está conjugado. En cambio, el primer argumento está conjugado. Ya, es un comentario, pero para que vayan cerrando las relaciones. Entonces, ese es el producto interno, seguramente el producto interno que vieron ustedes para el caso de los reales. La única diferencia es que en el caso de los reales la conjugación no juega ningún rol y este es el producto interno que vieron. ¿Ya? La norma en este caso, por tanto, es la sumatoria, la raíz de la sumatoria de n igual 1 hasta n de los módulos al cuadrado. Esto es lo que se conoce como la norma L2, o la norma euclidiana. ¿Ya? Y es la norma inducida por el producto interno. ¿Ya? Bueno, este espacio es un espacio de Hilbert. La demostración formal de que esto es un espacio de Hilbert no la voy a hacer. Voy a mencionar nomás ejemplos de espacio. Son cosas que seguramente tienen más relación con un curso de álgebra lineal y prefiero no hacerlo. Las demostraciones no son difíciles, pero igual requieren harto trabajo, en particular demostrar que el espacio es cerrado, es completo. ¿Ya? Así que si les interesa, material de eso existe. El libro en particular tiene el contenido, así que lo pueden buscar ahí, revisar ahí. O en un buen libro de álgebra lineal pueden revisitar, demostrar en particular formalmente estas cosas. Aquí básicamente lo que estoy enunciando, los ejemplos más clásicos. Este es el ejemplo clásico que solamente vieron en el curso de álgebra lineal. Ahora nos movemos a los ejemplos que vamos a estar viendo en este curso, porque a nosotros nos interesan las señales infinito-dimensionales. Entonces, un ejemplo son las señales discretas, que son las secuencias infinitas sumables. Y ojo, vamos a estar mirando este apellido, sumables, o de energía finita. Esto lo introdujimos cuando introdujimos las clases o categorías de señales. Hablamos de señales de energía y señales de potencia. Entonces, el espacio que vamos a estar mirando, que vamos a estar poniendo el foco para efectos del análisis en Fourier, son las secuencias infinitas, o sea, las señales discretas de energía finita o sumables. ¿Cuál es el conjunto? El conjunto de los xn en C a la Z, ¿ya? Son todas las secuencias indexadas por lo entero, ¿ya? Tal que el módulo de xn, esta serie infinita, está bien definido. ¿Ya? Recuerden que esto lo definimos como la norma L1. ¿Ya? Disculpen, esto no es así, es al cuadrado. Ahí sí, es la energía. ¿Ya? Esto es lo que formalmente dijimos en la clase, en las cápsulas anteriores, que denominamos como la energía de la señal. ¿Ya? Entonces, esta condición es esencialmente la condición de una señal de energía, una discreta en este caso, a tiempo discreto. Perfecto, entonces, vamos a estar mirando el conjunto de señales de energía finita, y se puede demostrar que el conjunto de señales de energía finita es un espacio de Hilbert, con las propiedades que define un espacio de Hilbert, equipado con el siguiente producto interno. Ya, nuevamente aquí hay un error en la definición. El conjugado siempre va en el primer argumento. Entonces la conjugación va acá. Entonces, fíjense que la diferencia es la extensión natural del producto interno finito dimensional. La única diferencia es que aquí tengo la sumatoria sobre todo lo entero.
de quién es conjugado por I sub n. ¿Ya? Y nuevamente, el término que está en el primer argumento, el que tiene su componente conjugada, va a ser consistente con la definición, las propiedades que introdujimos del producto interno. En este caso, la norma, el vector, que el producto interno, el vector consigo mismo, corresponde a la raíz cuadrada del módulo al cuadrado de las componentes a componentes. O sea, esto es lo que se conoce como la norma L2, o la norma euclidiana. Y es finita porque, de hecho, asumimos que estamos en el espacio de señales de energía finita, así que este término que está en el argumento de la raíz es finito. Así que todo este producto interno es finito. Ojo importante también que el producto interno también está bien definido, porque recuerden que por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, el módulo de este objeto acá es menor o igual que la norma de los vectores, pero estamos en el espacio donde los vectores tienen energía finita, así que las normas están bien definidas, así que el producto interno está bien definido en este espacio de Hilbert, que es el espacio de señales de energía finita, señales discretas de energía finita. Así que nuevamente este es el contexto donde vamos a estar introduciendo, formalizando la transformada Fourier a tiempo discreto. Es sobre este ámbito, las señales de energía finita. Es importante que lo recuerden, porque cuando empecemos a formalizar la transformada Fourier, vamos a estar mirando este espacio de Hilbert, perfecto, y con este producto interno. ¿Ya? Y sobre este producto interno vamos a estar calculando la proyección sobre la familia de funciones exponenciales complejas. ¿Ya? Este es el objeto que vamos a estar haciendo para hacer ese análisis. Muy bien. El otro ejemplo importante de señales infinitas son los espacios de funciones integrables, ¿ya? Que se denotan como L2 de R. ¿Ya? H en este caso es el conjunto, nuestro espacio de Hilbert es el conjunto de señales de funciones continuas o señales continuas de R, tal que su energía es finita. Y nuevamente este concepto de energía finita que introdujimos cuando introducimos la categoría de señales de energía finita a tiempo continuo. O sea, esto es perfectamente coherente con lo que ya habíamos hablado de clases de señales. Entonces se dan cuenta que la clase de energía finita juega un rol bien importante para el análisis de Fourier, porque es la clase donde vamos a estar calculando producto interno y calculando las transformadas. Este es el foco del análisis que vamos a ver. En este caso, entonces, esta sería la clase de funciones que vamos a estar mirando. Se puede mostrar que este espacio es un espacio de Hilbert, donde el producto interno es la extensión natural de la sumatoria. En vez de sumatoria tengo una integral, que es básicamente la multiplicación punto a punto entre x de t y de t. Ojo nuevamente que el término que va conjugado, el término que está en el primer argumento del producto interno, esto es una definición, este es el producto interno que vamos a estar mirando aquí, es la integral de x de t conjugado por y de t. ¿Ya? Este producto interno. Y la norma, por lo tanto, es la raíz de la integral del módulo de x de t al cuadrado, que corresponde a la raíz de la energía. Y nuevamente, en el espacio de Hilbert, estamos mirando que son las señales de energía finita. Este objeto está bien definido, así que la norma está bien definida. ¿Ya? Y en particular, por desigualdad de Cauchy-Schwarz, como lo mencioné anteriormente, el módulo entre dos elementos del espacio está bien definido porque está acotado por la multiplicación de la norma de los vectores, que sabemos que está bien definido porque estamos en el espacio de las señales de energía finita. Así que todos estos módulos en este espacio de las señales de energía finita van a estar bien definidos, bien caracterizados, van a ser valores reales o complejos bien definidos. Eso es súper importante, ¿ya? Porque en particular la transformada Fourier va a ser un producto interno. Así que queremos que esa transformada, ese valor que vamos a utilizar esté bien definido en el espacio. Esa es la razón por la cual uno limita el análisis a las señales de energía finita, porque dado el producto interno, es el espacio donde el producto interno está bien definido, donde la norma inducida por el producto interno está bien definida. Ojo que eso no es tan trivial, o sea, es trivial en el ámbito de objetos finitos dimensionales, porque tenéis sumas finitas, pero cuando te moví al ámbito de objetos infinitos dimensionales, las sumas son series infinitas, entonces las series no están bien definidas, entonces uno tiene que imponer esa restricción de manera explícita. Por eso uno mira señales de energía finita para asegurarse que la norma esté bien definida, y con ello que el producto interno esté bien definido. Y con ello que la transformada Fourier esté bien definida, porque vamos a darnos cuenta que la transformada Fourier va a ser un caso especial de producto interno, ¿ya? Cuando la introduzcamos. O sea, esa es la única razón por la cual estoy introduciendo estos conceptos, porque quiero que cuando veamos la transformada Fourier la puedan asociar a conceptos de álgebra lineal que ustedes ya dominan, que conocen. No quiero mostrarle la transformada Fourier como una fórmula, sino que quiero que vean que corresponde a un objeto matemático que ustedes ya conocen y que les es familiar, es un producto interno.
Esa es la razón por la cual paso la materia de esta manera. ¿Ya? Y introduzco estos conceptos que seguramente no han visto hace un tiempo, pero que son importantes para efecto de las cosas que vamos a estar mirando en este curso. Muy bien. Este creo que es el último concepto que vamos a introducir en esta clase introductoria de esta unidad, que es el concepto de base ortonormal. ¿Ya? Entonces ya hablamos de bases, y ahora vamos a introducir la dimensión adicional de hablar de una base ortonormal. ¿A qué nos referimos con eso? Si A es un espacio de Hilbert con su respectivo producto interno, se dice que un subconjunto S es una base, subconjunto S del espacio de Hilbert, es una base ortonormal de H en realidad, no de S. Fíjense ahí. Vamos a corregir el tiro acá. Entonces decimos que este subconjunto, que es un subconjunto de vectores del espacio de Hilbert, es una base ortonormal del espacio. ¿Ya? Sí, primero que nada, S es base de H. ¿Ya? Esa definición ya lo sabemos. Acuérdense que S es base si expande el espacio y aparte está compuesto por vectores que son linealmente independientes. ¿Ya? Entonces esa es la primera cosa importante. Pero aquí viene la parte más importante, que en particular va a jugar un rol crucial cuando utilicemos la base Fourier, porque nos vamos a dar cuenta que la base de Fourier son una familia de bases ortogonales, ¿ya? Casi ortonormales, van a ser ortogonales. Y por ende esta parte es súper importante, la parte de la ortogonalidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir que sean ortogonales? Que para todo par de vectores en este espacio de vectores, tal que sean distintos, o sea, si ustedes toman un par de vectores distintos de este conjunto S, que ya sabemos que es base del espacio de Hilbert, entonces se tiene que el producto interno entre ellos es 0. O sea, son ortogonales, están en 90 grados. Si ustedes lo conceptualizan en el ámbito finito dimensional, hay una interpretación geométrica. Los vectores que tienen producto interno nulo son aquellos que están a 90 grados. ¿Ya? Coseno de 90 es 0, así que es 0. Por otro lado, entonces aquí está la parte de ortogonalidad, si quieren, el punto 2. El punto 3 es la normalidad. La normalidad en realidad no es tan crítica porque en la práctica uno siempre puede normalizar un conjunto de vectores ortogonales. Básicamente los dividís por la raíz de la norma del vector. Así que la normalización no es un elemento tan crítico, pero es deseable. Es bueno tener una base ortonormal aparte. Y la normalidad tiene que ver con que todos los vectores de este espacio S tienen norma 1. ¿Ya? Que es o sea, el producto interno del vector consigo mismo tiene norma 1. La magnitud del vector, si ustedes lo interpretan geométricamente, está todo en la bolita de radio 1. ¿Ya? De lo que sería acuérdense que estamos mirando espacios más abstractos que los espacios finito-dimensionales, pero siempre es bueno aterrizar la idea y pensar en los ejemplos finito-dimensionales que vieron en álgebra lineal, porque son perfectamente aplicables a este análisis más general. O sea, una base ortonormal esencialmente son un conjunto de vectores perpendiculares que están en la esfera de radio 1, inducida por la norma. Así que es súper bueno que lo miren así también. Lo que pasa es que el conjunto de vectores aquí no es finito, sino que es infinito, ¿ya? Por el hecho que estamos en espacios infinitos dimensionales, el espacio de la función o el espacio de la secuencia. Muy bien, entonces eso es el concepto de una base ortonormal. Aquí viene una primera propiedad interesante de las bases ortonormales y la razón por la cual son tan importantes. ¿Por qué es tan importante tener cosas ortogonales en particular? Es porque la ecuación de análisis y síntesis asociadas a este cambio base es súper simple. ¿Ya? En particular, la primera proposición que está acá, un resultado que dice que todo vector en el espacio de Hilbert, si ahora voy a ser un poquito más específico, la base ortonormal S la voy a escribir como una colección de vectores, que es chi de J, con J chico perteneciendo a un J grande. O sea, tengo una familia de vectores indexados, que es una base ortonormal de H. Entonces, lo que me dice este resultado es que, bueno, que existe una combinación, existe una secuencia de coeficientes en el cuerpo tal que X se escribe como combinación lineal de los vectores. Esto no es mágico, porque en realidad el hecho que S sea una base del espacio de H es precisamente eso. Dice que el spam de S es igual a H. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos de H se escriben como combinación lineal de elementos de esta base, de este conjunto de vectores. Así que esta parte que no es nada sorprendente, que lo que estoy un poco recapitulando la definición de que el spam de S corresponde a H. Aquí viene la parte interesante,
que es la determinación de estos coeficientes, que eso es lo difícil en general cuando uno quiere llevar las cosas a un dominio alternativo. Por ejemplo, cuando después veamos los siguientes capítulos, vamos a estar mirando la base Fourier, las funciones E a la J, W, F, o 2pi F, N, como que sea. Y en ese caso yo quiero determinar específicamente los coeficientes de esta expansión. Quiero tener un algoritmo, un algoritmo matemático que sea fácil de implementar para determinar los C sub J. Esa es la gran pregunta desde el punto de vista de ingeniería. ¿Cómo hacemos el cálculo de los C sub J? Esto lo sé ya porque S expande el espacio. Lo importante es que efectivamente hay una solución analítica bonita en el caso de los vectores ortonormales, y es que el C sub J, y aquí ocupamos la ortonormalidad, se obtiene como una fórmula cerrada, hay una expresión cerrada, que es esencialmente la proyección de X en la componente J de esta familia. Entonces aquí viene la elegancia de los espacios ortonormales, que el cómputo de la expansión es simple, es básicamente el producto interno, y aplicar la fórmula del producto interno, que ya conocemos, porque la expresión, la formulita del producto interno la conocemos, en los espacios que nos va a interesar mirar, que son los espacios de la secuencia y los espacios de las funciones de energía finita. Así que este cálculo se hace muy simple, ¿ya? Y esto corresponde, fíjense lo que discutimos al comienzo de esta cápsula, el concepto de la ecuación de análisis y la ecuación de síntesis. Esto es la ecuación de análisis, encontrar la manera de representar X en este dominio alternativo, que son los C sub J en este caso. Y esta es la ecuación de síntesis, que básicamente a partir de estos coeficientes transformados, o coeficientes que corresponden a la proyección de X en las distintas componentes de esta familia ortonormal, yo puedo reconstruir la señal original, en el dominio original, en el dominio canónico, en el dominio del tiempo. ¿Ya? Entonces voy a estar hablando de dominio canónico o dominio del tiempo para referirme a la representación de X en el dominio del tiempo. Y esto sería la representación, C sub J, si usted ahora lo representa como vectores, correspondería a la representación de X en el dominio alternativo, en el dominio de esta base ortonormal. Sí, esto, ¿cómo lo aterrizan al caso de álgebra lineal, finito dimensional? Esencialmente, cualquier base que sea distinta a la base canónica, corresponde a una rotación del espacio, y si ustedes rotan el espacio y obtienen los nuevos coeficientes, en ese espacio rotado, correspondería a los C sub J. Y a partir de los C sub J, ustedes pueden llegar a reconstruir la señal en la base canónica nuevamente, vía esta formulita. Porque entonces hay una relación que te permite ir desde la base canónica al dominio alternativo, que es el dominio de los Chi sub J en este caso, y viceversa. Entonces la ecuación de análisis me permite ir del dominio canónico al dominio alternativo, y la ecuación de síntesis me permite ir del dominio alternativo, dominio transformado se conoce, a el dominio canónico. ¿Ya? Entonces tengo esta dualidad, doble representación. Puedo representar las cosas en dos dominios. ¿Ya? Y eso es condicionado a esta base ortonormal específica. Esto es un resultado genérico, general. Y es súper bonito desde ese punto de vista, porque en particular es válido para el espacio de Hilbert finito dimensionales, que es una álgebra lineal, pero es válido en un ámbito más general, y es el ámbito que nosotros vamos a estar mirando para efecto del análisis de frecuencia. Muy bien, de hecho aquí hay ya lo mencioné, de hecho, implícitamente cuando hice esa discusión de los dos dominios, el dominio canónico y el dominio transformado, porque de hecho si uno ahora toma todos los coeficientes C sub J, ¿ya? Esos coeficientes C sub J se conocen como los coeficientes transformados de X en el dominio S. Esto es una definición, así se los llama, son los coeficientes transformados. También se dice que estos coeficientes, que recuerden que corresponden al producto interno entre X y la componente Jésima de la base ortonormal, son los coeficientes de Fourier de X con respecto a esta base. Entonces hay dos formas de llamar a esto. La gente le llama los coeficientes transformados de X respecto a S, o también le llaman los coeficientes de Fourier generalizados. ¿Ya? Y aquí un poco ya se están dando cuenta para dónde vamos con esto, porque en particular vamos a querer estudiar el caso especial donde los Chi sub J corresponden a las funciones sinusoidales, que corresponden a una base ortogonal del espacio. ¿Ya? Y los C sub J van a corresponder a la transformada de Fourier, esencialmente. Otra propiedad importante que se desprende de la ortonormalidad de una base es que que esto se conoce como la igualdad de Parseval, que es lo que está aquí en la proposición 2, se puede mostrar lo siguiente, que para cualquier vector del espacio de Hilbert se tiene que la norma, ¿ya? Que el producto interno de X con X, el vector consigo mismo al cuadrado,
se puede también obtener como la sumatoria sobre los J. El J eran los índices de la base ortonormal, de los módulos al cuadrado de los coeficientes transformados, de los coeficientes de Fourier. Entonces, fíjense que esta expresión era un poco la representación en el dominio canónico de la energía de la señal, y esta sería la representación alternativa de la energía de la señal, pero en el dominio transformado. Y lo interesante es que de un dominio a otro hay preservación de energía. O sea, la energía en el dominio canónico coincide con la energía de los C sub J. Y si se fijan acá, lo que estoy escribiendo acá, formalmente, es la sumatoria de J en J del módulo de C sub J al cuadrado. O sea, yo puedo representar las cosas ya sea en el dominio canónico o en el dominio transformado, y lo interesante es que por la ortonormalidad de la base hay preservación de energía, y esta preservación de energía se le conoce como la igualdad de Parseval en general. Muy bien, con eso termino la clase. Sé que son muchas cosas las que discutimos, pero el 80% de ellas son cosas que ya vieron en álgebra lineal, así que por eso es que fui relativamente rápido con estas cosas. Son cosas de álgebra lineal de espacio de Hilbert, que nos van a permitir tener la herramienta y los conceptos para poder introducir formalmente la transformada Fourier en los dos ámbitos que nos interesan, que son el ámbito de las señales discretas o secuencias de energía finita, que ya dijimos que era un espacio de Hilbert, y el ámbito de las funciones integrables o funciones continuas de energía finita, que también dijimos que era un espacio de Hilbert. Ya introdujimos en ambos ámbitos el producto interno, y con el producto interno formalmente vamos a poder introducir la transformada de Fourier, interpretando la transformada de Fourier efectivamente como este objeto que está acá, como la proyección de X sobre una base ortogonal. Antes de terminar, quiero que veamos las demostraciones de la proposición 1 y proposición 2, que se van a dar cuenta que son cosas relativamente simples de álgebra, pero es importante hacerlo para que no quede ningún tema pendiente ni cabo suelto. Así que voy a terminar eso con la demostración de los resultados, y con eso termino la clase hoy día. Entonces vamos a la demostración. ¿Ya? Entonces aquí tengo el draft de la demostración de este resultado. Entonces partamos por la proposición 1, aquí en el lado, en la columna izquierda de lo que están viendo. Entonces, la proposición 1, partimos con el hecho que la base S, acuérdense que la base S eran los chi sub j, indexados sobre el j grande, expandía el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que para todo X en el espacio de Hilbert, yo sé que puedo escribir X como una combinación lineal de los elementos de la base. Así que esto es directo de la hipótesis de que estamos asumiendo que S expande el espacio, es una base. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nos pedían obtener, el resultado tenía que ver con obtener una expresión cerrada para el C sub j. ¿Cómo determinar C sub j? El coeficiente transformado. Entonces, para eso es simple, vamos a ocupar la ortonormalidad, que es la hipótesis que tenemos del conjunto de los chi sub j. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente calculamos el producto interno en ambos lados de la ecuación en este orden. Entonces, vamos a poner vamos a poner el X en el segundo argumento del producto interno. ¿Ya? Entonces tengo que el producto interno de chi sub i con una componente yésima del vector de la base ortonormal respecto a X, y aquí ocupo la igualdad, sé que X se escribe como una combinación lineal. Entonces voy a escribir, reemplazo el X en esta expresión, en la segunda acá, fíjense. Aquí voy a empezar a ocupar propiedades del producto interno, así que el producto interno es un operador bilineal. En particular, tengo una sumatoria acá. Entonces, esto es lo mismo que la sumatoria sobre los índices J del C sub J. Fíjense que aquí el C sub J sale sin conjugación porque está en el segundo argumento del producto interno. Esto es consistente con la definición del producto interno que introdujimos. ¿Ya? Así que C sub J a veces el producto interno entre chi sub i, o sea, este término distribuye en cada uno de los términos de acá. Aquí estoy ocupando las propiedades de que el producto interno es un operador bilineal. Las primeras tres propiedades que introdujimos en esta misma cápsula. Entonces tengo esta propiedad acá. Entonces básicamente aquí hasta este punto estoy ocupando propiedades del producto interno, y aquí tengo el producto interno en chi sub i y chi sub j. Ojo que aquí, por una razón bien clara, utilicé un índice distinto. Aquí utilicé chi sub i para este término, y aquí ocupé la combinación lineal sobre los j, para evitar el problema de conflicto en los índices. ¿Ya? Eso es importante. Entonces aquí me queda esta expresión de acá. Pero aquí estoy ocupando el hecho que yo sé que es una base ortonormal. ¿Qué quiere decir que sea ortonormal? La base es que si i igual a j tiene norma 1, si i distinto de j es 0. Entonces en realidad esto se puede escribir como delta de i menos j. La delta de 0 es 1 y delta de cualquier cosa distinto de 0 es 0. Así que eso se puede escribir así.
Ya. Chuta. Me equivoqué. Ya, entonces tengo esto acá. Bueno, aquí tengo la sumatoria sobre los J, así que el único término que sobrevive es C sub I. ¿Ya? Y ahí está el resultado, porque al final del día el objetivo de este análisis era obtener una expresión para C sub I. Y efectivamente, el coeficiente transformado yésimo es precisamente el producto interno entre la componente yésima del vector de la base ortonormal con el vector X, en este orden, donde el vector de la componente yésima está en el primer argumento. Es el orden que tiene que ser. Si hubiese puesto al revés, aquí hubiese salido un C sub I conjugado, porque acuérdense que al cambiar el orden aparece el término conjugado. Entonces, con eso demostramos el primer resultado. ¿Ya? Eso termina la demostración acá. Muy bien. Entonces, vámonos a... Esa es la proposición 1. Recuerden que la proposición 1 era obtener una expresión cerrada para los C sub I, y efectivamente esa expresión cerrada correspondía al producto interno entre... Así que efectivamente obtenemos eso. El segundo resultado tenía que ver con la relación de Parseval, que el hecho que la energía en el dominio del tiempo coincide con la energía en el dominio transformado. Entonces, nuevamente partimos de tomar el vector X y utilizamos la hipótesis de que X se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de la base. ¿Ya? Exactamente como partimos la demostración de la proposición 1. Entonces aquí lo que queremos calcular es la norma, a diferencia del caso del problema anterior, aquí nos interesa la norma, así que calculamos el producto interno del vector consigo mismo, pero aquí lo que voy a hacer es reemplazar esta misma ecuación de acá. ¿Ya? Aquí, sé que X se escribe como una combinación lineal. Lo único importante, aquí me estoy saltando varios pasos, pero háganlo ustedes, es que voy a reemplazar en el primer argumento una sumatoria en J y en el segundo argumento una sumatoria en I, para evitar el conflicto de los índices. Ahora, si ustedes utilizan la bilinealidad, los invito a hacerlo, van a llegar a esta expresión. Es una doble sumatoria, en I en J sobre el espacio por J, ¿ya? De C sub I por C sub J conjugado, verifiquen esto, multiplicado por el producto interno entre chi sub J, el vector Jésimo de la base, y el vector Iésimo de la base, lo que está en este término. Bueno, aquí nuevamente ocupo el hecho que es la base ortonormal, así que esto es delta de I menos J, ¿ya? Por lo que discutimos en la demostración acá, es exactamente el mismo argumento. Entonces, en realidad, esta doble sumatoria se reduce a una sumatoria, porque en realidad el único término que vive aquí es el término I igual a J. Entonces, la doble sumatoria se transforma en una pura sumatoria, la sumatoria sobre los I en J, de C sub I por C sub I conjugado. Pero esto es la sumatoria en I de C sub I por C sub I conjugado, exacto. Entonces, esto es la sumatoria de C sub I módulo al cuadrado, y esto es básicamente la expresión que conocemos. Es la sumatoria en J en I de chi sub I producto interno con X módulo al cuadrado. Así que efectivamente recuperamos el resultado que queríamos demostrar aquí, que era que la norma en el dominio transformado coincide con la norma en el dominio temporal. Ya. Así que muy bien, con eso terminamos la clase hoy día. Que estén muy bien, hasta la próxima.